La Edad Dorada, escritos por Elena G. de White. Los pioneros adventistas. Respeto por los pioneros. A los pioneros adventistas que han envejecido y han estado relacionados con la obra del mensaje del tercer ángel casi desde sus comienzos y cuya experiencia en la obra data de casi desde los sucesos de 1844, el Señor dice: necesito su ayuda. No lleven cargas que otros que son más jóvenes pueden llevar. Su deber es ser cuidadosos con sus hábitos de vida. Deben ser prudentes con el uso de sus energías físicas, mentales y espirituales. Ustedes que han pausado por sus tantas y tan variadas experiencias, deben hacer todo lo que es posible para preservar sus facultades con el fin de que puedan trabajar para el Señor, mientras les permita permanecer en su sitio y lugar para ayudar a promover la obra. La causa necesitada, la ayuda de las manos ancianas, de los obreros de edad madura, que han tenido años de experiencia en la causa de Dios, que han presenciado el desarrollo y progreso de los diversos aspectos del mensaje, que han visto caer a muchos en el fanatismo, acariciando el engaño de falsas teorías, resistiendo todos los esfuerzos que se hicieron para permitir que tu luz de la verdad revelara las supersticiones de los que asediaban para confundir las mentes, para anular el mensaje que en estos últimos días debe ser proclamado al pueblo remanente de Dios en toda su pureza. Muchos de los leales siervos de Dios han dormido en Jesús. Apreciamos la ayuda de los que han quedado con vida hasta hoy. Valoremos su testimonio. La buena mano del Señor ha acompañado a estos obreros fieles. Él los sostendrá con su brazo poderoso, diciéndoles: apóyense en mí. Seré su fortaleza y su galardón sobremanera grande. Los que estuvieron en el mensaje desde su comienzo, que lucharon valientemente en el calor de la batalla, no deben perder ahora su influencia. Se debe cultivar el cuidado más tierno hacia aquellos cuyo interés en la vida estuvo estrechamente ligado con la obra de Dios. A pesar de sus muchas dolencias, estos obreros todavía poseen talentos que los califican para permanecer en su grupo y lugar. Han permanecido fieles en medio de tormentas y pruebas y están entre nuestros consejeros más valiosos. Cuán agradecidos deberíamos estar de que todavía pueden usar sus talentos al servicio del Señor. No perdamos de vista el hecho de que en el pasado estos fieles luchadores lo sacrificaron todo para promover la obra. Que hayan envejecido y encanecido al servir a Dios no es razón para que tengan que dejar de ejercer una influencia superior a la de los hombres que tienen mucho menos conocimiento de la obra y mucho menos experiencia en las cosas divinas. Aunque gastados e incapaces de llevar las cargas más pesadas que pueden y deben llevar los jóvenes, su valor como consejeros es el del orden más elevado. Han cometido errores, pero han aprendido sabiduría de sus fracasos. Han aprendido a evitar equivocaciones y peligros. Por consiguiente, ¿no son acaso competentes para dar un consejo sabio? Han soportado pruebas y dificultades, y aunque han perdido algo de su vigor, no deben ser desplazados por obreros de menor experiencia, que conocen muy poco acerca del trabajo y abnegación de los pioneros. El Señor no los pone así a un lado, les concede gracia y sabiduría especiales. A medida que los que han gastado su vida en el servicio del Señor
se acerquen al fin de su historia terrenal, serán impresionados por el Espíritu Santo y a recordar los incidentes por los cuales han pasado, su relación con su obra, el retardo de su maravilloso trato con el pueblo, su gran bondad al librarlo de las pruebas. Deben repetirse a los que son nuevos en la fe. También deben relatarse las pruebas que les causaron a los siervos de Dios la apostasía de algunos que una vez estuvieron unidos con ellos en su tarea, y la forma como obró el Espíritu Santo para dejar sin efecto las falsedades dichas contra los que mantuvieron firme hasta el fin el principio de toda su confianza. Los portaestandartes de los primeros tiempos que todavía viven no deben ser puestos en lugares difíciles. Los que sirvieron a su maestro cuando el trabajo era duro, que soportaron pobreza y permanecieron fieles a la verdad cuando éramos solamente unos pocos, siempre han de ser honrados y respetados. Se me ha indicado que diga que cada creyente respete a los pioneros ancianos que han soportado pruebas, dificultades y muchas privaciones. Son los obreros de Dios y han desempeñado una parte prominente en la edificación de su obra. El Señor desea que los obreros más jóvenes obtengan sabiduría, fortaleza y madurez por medio de la asociación con los obreros de edad madura que han sido eximidos de trabajar para la obra. Que los jóvenes se den cuenta de que son altamente favorecidos al tener a tales obreros entre ellos, que muestren un profundo respeto por los obreros encanecidos que han tenido una larga experiencia en el desarrollo de la obra, y concédanles un lugar de honor en sus concilios. Dios desea que los que han aceptado la verdad en los últimos años presten atención a estas palabras. Quiere el Señor bendecir y sostener a nuestros obreros ancianos y probados, que les conceda sabiduría con respecto a la preservación de sus facultades físicas, mentales y espirituales. El Señor me ha indicado que diga a los que mantuvieron su testimonio en los primeros días del mensaje: Dios los ha dotado en el poder de la razón. Desea que comprendan y obedezcan las leyes que tienen que ver con la salud del cuerpo. No sean imprudentes, no trabajen en exceso, tomen tiempo para descansar. Dios desea que se mantengan en un grupo y lugar, haciendo su parte para salvar a hombres y mujeres de ser arrastrados hacia la destrucción por la poderosa corriente del mal. Desea que mantengamos la armadura hasta que Él les ordene de ponerla. No falta mucho para que reciban su recompensa. Vívidos recuerdos del pasado. Llegamos al Congreso Campestre de Siracusa, Nueva York, el 20 de agosto. Al día siguiente, jueves, nos alegramos de saludar al pastor Hugh Smith y a su esposa. Ahí nos encontramos con el pastor Weller, con quien llegamos a conocernos hacía 30 años en New Hampshire. También estaba el pastor Correll, a quien conocimos por 30 años, al pastor Taylor por más de 25 años, al hermano Robinson por más de 35 años. Mi corazón quedó conmovido al contemplar a estos hermanos que habían permanecido tanto tiempo en la defensa de la fe. Habían pasado más de una veintena de años a la eternidad con su carga de registro desde que estos hombres llegaron a ser soldados de la cruz, pero su experiencia en la temprana historia de la causa de Dios nunca se debilitó, mientras sus pensamientos se detienen en el pasado y luego el fuego de su amor, fe, se enciende de nuevo en sus corazones. Pueden decir con Juan: lo que era desde el principio lo hemos recibido, lo que hemos visto con nuestros ojos lo hemos contemplado, y palpamos nuestras manos tocantes al verbo de vida, lo que hemos visto y oído. Esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Primera de Juan 1, del 1 al 3. Estuvieron presentes otros a quienes estimamos grandemente, enemigos probados por la causa,
con quienes hemos conocido por muchos años. Vimos sus rostros iluminados con nueva certeza, mientras escuchaban la presentación de la verdad que había mantenido sus corazones ardientes. Todos estos, tales hermanos y hermanas, tenían un conocimiento exacto y personal de eventos que habían ocurrido hace una veintena de años o más. Algunos de ellos habían presenciado manifestaciones notables del poder de Dios en tiempos de nuestras pruebas y necesidades más grandes, cuando teníamos pocos miembros, cuando la oposición era fuerte y cuando hubo que hacer frente a las objeciones irrazonables. Si bien pueden olvidar las cosas que pasan hace una semana, esas escenas de interés emocionante aún viven en la memoria. Cualquier cosa que pueda decirse de las últimas etapas de la historia de su vida. Su experiencia temprana en esta obra ha dejado rastros que nunca pueden ser borrados. No podemos permitirnos dejar que estos centinelas ancianos desaparezcan. A muchos, por medio de la pluma y la voz, ellos les hablaron preciosas palabras de verdad, y aún deben ser animados al ser todo lo que puedan con su influencia, consejo y experiencia en la causa de Dios. Obreros más jóvenes están tomando su lugar en el servicio activo, y esto está bien, porque esos jóvenes tengan un lugar afectuoso en sus corazones y un lugar en sus congregaciones para aquellos cuya cabeza han encabezado al servir a Cristo. Deseamos ver a los hombres continuar con la armadura y luchar con todo ímpetu. Deseamos verlos compartir con los jóvenes soldados los triunfos de la victoria final. ¿Será en verdad, jóvenes soldados, los triunfos de la victoria final? ¿Será la verdad una alegría de verlos cuando termine el conflicto y coronados y honrados y victoriosos? Los muertos todavía hablan. A las 2:30 de la tarde hablé ante un numeroso auditorio en Adams Center de Nueva York. Nos alegró mucho encontrarnos en esta ocasión a ancianos servidores de Dios, con el pastor Weller, y ahora tiene cerca de 80 años de edad. Nos conocemos desde el comienzo de la predicación del mensaje del tercer ángel. También hemos tenido relación con el pastor Wilcox y con Charles Taylor durante los últimos 40 años. La edad pesa en estos portaestandartes de los primeros tiempos, como también pesa sobre mí, pero si somos fieles hasta el fin, el Señor nos dará la corona de la vida, que no se marchita. Los portaestandartes de la edad madura distan mucho de ser inútiles y por lo tanto no los deben dejar de lado. Tienen que desempeñar en la obra una parte similar a la de Juan, puede decir en la cita de Primera de Juan del 1 al 7. Este pasaje muestra el espíritu y la vitalidad del mensaje que Juan dio para todos a una edad avanzada, cuando contaba con casi 100 años. Los protestantes están sosteniendo firmemente sus banderas. No sueltan el estandarte de la verdad hasta que deponen la armadura. Una por una se van silenciando las voces de los ancianos guerreros. Su lugar queda vacío. Ya no los vemos más, pero aunque están muertos, de todos modos hablan, porque sus obras permanecen después de ellos. Tratemos con mucha ternura a los pocos peregrinos retirados del servicio activo que aún quedan, y tengámoslos en mucha estima por la obra que ha realizado. Aunque sus fuerzas se han gastado y debilitado, lo que ellos siempre tienen valor. Estímense sus palabras como un testimonio valioso. Los jóvenes a los nuevos obreros no deberían descartar o tratar con indiferencia a los hombres de cabellos blancos, sin levantarse y llamarlos bienaventurados. Deberían considerar que ellos mismos continúan las labores de los hombres. Quisiéramos que hubiese mucho tiempo, más amor de Cristo en los corazones de nuestros creyentes, hacia quienes fueron primeros en proclamar el mensaje.
profundo aprecio por los primeros en llevar las cargas. Mientras usted está ansioso por hacer todo lo que puede, recuerde, el pastor Hatcher, que únicamente por la gran misericordia de la gracia de Dios, usted ha vivido todos estos años para dar su testimonio. No eche sobre las cargas a otros más jóvenes que las puedan llevar. Muchos de los leales siervos de Dios han dormido en Jesús. Apreciamos enormemente la ayuda de los que aún permanecen con vida. Estimamos su testimonio. Lea el primer capítulo de la primera epístola de Juan y luego alabe a Dios, porque a pesar de sus muchos padecimientos, usted todavía puede dar testimonio para él. Podemos contar fácilmente a los que llevaron la carga al comienzo y que aún permanecen con vida. El pastor Smith se relacionó con nosotros al comienzo de nuestras actividades editoriales. Trabajó con mi esposo. Espero siempre su nombre en el Rival and Yard y a la cabeza de la lista de los redactores, porque así es como debería ser los que comenzaron la obra, los que lucharon valientemente en el calor de la batalla y no deben perder la posición ahora. Deben ser honrados por los que entran en la obra después de otros, ya que habían soportado las privaciones más duras. Siento mucha simpatía por el pastor Smith. Mi interés en la obra de las publicaciones está unido en el suyo. Vino a nosotros como un hombre joven, con talentos que lo capacitaban para ocupar el cargo de redactor. ¿Cuánto gozo experimentó el leer sus artículos en el review? Tan excelentes, tan llenos de verdades espirituales. Doy gracias a Dios por ellos. Siento mucha simpatía por el pastor Smith. Creo que su nombre debería aparecer siempre en el review como relator principal. Dios quiere que así sea. Me sentí herida hace algunos años cuando su nombre fue colocado en segundo lugar. Cuando volvió a ser puesto en primer lugar, lloré y dije, gracias sean dadas a Dios. 1 Corintios 15:57. Que siempre permanece allí como Dios lo desea, mientras que el pastor Smith pueda sostener una pluma en la mano y cuando sus fuerzas flaqueen, sus hijos escriban lo que él les dicte. Estoy agradecida porque el pastor Lauren todavía puede utilizar sus habilidades y dones en la obra de Dios. Ha permanecido fiel en medio de las tormentas y de las luchas. Él puede decir juntamente que el pastor Smith con mi esposo, con el hermano Butler, quien se unió con nosotros en un periodo posterior, con usted mismo, Hatfield, lo que era desde el principio, lo que hemos visto y oído. Eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primera de Juan 1-3. Reimpresión de los artículos de los pioneros. Los mensajes que hemos recibido del cielo son fieles y verdaderos. Cuando un hombre lucha para introducir nuevas teorías que no son la verdad, los ministros de Dios deberían dar una amonestación clara y contra estas teorías relacionadas a dónde conducirán al pueblo de Dios si los adoptan. Los que han recibido la luz y la verdad presente no deberían ser engañados fácilmente y llevados prestamente de la senda verdadera a la senda de extraños. Los centinelas deben estar bien despiertos para discernir el resultado de todo razonamiento engañoso, porque serían introducidos graves errores para llevar por mal camino al pueblo de Dios. Cuando vengan hombres que muevan un alfiler o un pilar de los fundamentos que Dios ha establecido por medio de su Espíritu Santo, que estos hombres mayores que fueron pioneros de nuestra obra hablen claramente, y que los que están muertos también hablen, reimprimiendo sus artículos en nuestras revistas. Recojamos los rayos de la divina luz de Dios ha dado mientras condujo a su pueblo paso a paso por el camino de la verdad. Estas verdades resistirán la prueba y el paso del tiempo. Pastor Butler es un obrero muy valioso. Con satisfacción y gratitud a Dios, vemos que el pastor Butler nuevamente está en el servicio activo.
Sus cabellos grises revelan que comprenden lo que son las pruebas. Una vez más, le damos la bienvenida a nuestras filas y lo consideramos como de nuestros obreros más valiosos. Quisiera el Señor ayudar a los hermanos que han dado su testimonio en los primeros días de la proclamación del mensaje para que actúen con sabiduría y con la conservación de sus fuerzas físicas, mentales y espirituales. He sido instruida por el Señor para que le diga que Él lo ha dotado a usted con la facultad a la razón y que desea que comprenda las leyes que afectan a la salud del cuerpo y resuelva obedecerlas. Estas leyes son leyes de Dios. Él desea que cada pionero permanezca en su lugar y que haga su parte en la salvación de la gente para evitar que ésta sea arrastrada hacia la destrucción por la poderosa corriente del mal, de la decadencia física, mental y espiritual. Hermano mío, Él desea que usted mantenga ceñidas sus armaduras hasta el mismo fin del conflicto. No sea imprudente, no trabaje en exceso, tómese el periodo de descanso. La iglesia militante no es la iglesia triunfante. El Señor desea que sus siervos fieles propicien la reforma pro salud durante tanto tiempo como vivan. Desplieguen el estandarte de la temperancia y enseñan a la gente a ser estrictamente temperante en todas las cosas. Enseñan a los hermanos a ser campeones de la obediencia de las leyes físicas. Permanezca firmemente de la parte de la verdad de Dios. Exalte ante la gente la bandera con esta inscripción: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Todavía viven unos pocos portaestandartes de los primeros tiempos. Deseo intensamente que nuestros hermanos y nuestras hermanas respeten y honren a estos pioneros. Nos presentamos ante ustedes como hombres que saben en qué consisten las pruebas. Se me ha indicado que diga que cada creyente respeta a los hombres que desempeñaron una parte prominente durante los primeros días de la predicación del mensaje, que han soportado pruebas, dificultades y muchas privaciones. Estos hombres han encanecido en el servicio. No falta mucho tiempo para que reciban su recompensa. El Señor desea que sus siervos que han encanecido defendiendo la verdad permanezcan firmes y leales y que den su testimonio en favor de la ley. Los siervos leales a Dios no deben ser puestos en lugares difíciles. Los que sirvieron a su maestro cuando la obra pasaba por dificultades, los que soportaron pobrezas, permanecieron fieles en el amor a la verdad cuando nuestros miembros eran pocos. Siempre sean honrados y respetados. Los que han entrado en la verdad en los años posteriores deben prestar atención a estas palabras. Dios desea que todos obedezcan esta advertencia. Envejecer con gracia. Hermano Bader, envejezcamos. Usted, el hermano Hamber y yo, con gracia. Dios desea que usted permanezca para Él como un portador de luz. Animémonos unos a los otros. Estoy dando mensajes para sostener al que yerra, pero por causa de esto no pierdo mi interés en aquel que está amonestado, sino continúo animándolo. Ame como hermanos, sea compasivo, sea cortés. Necesitamos justamente ahora, la impartición del Espíritu Santo. El Señor Jesús tiene muchos que soportan al tratar con nosotros. Lo herimos cuando nos herimos entre nosotros. En cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos más pequeños, dice Jesús, a mí me lo hicieron. Mateo 25:40. Los ministros de edad madura deben ser tratados cuidadosamente y tiernamente. No podemos prescindir ni de uno de ellos. Estos guerreros leales deben fortalecer la fe del pueblo de Dios, relatando su experiencia en la conexión
con la edificación de la obra. Envejecer, pero siempre testificar. Estimado hermano Bader, deseo intensamente que los ancianos soldados que han encanecido al servicio del Maestro prosigan dando fielmente su testimonio para que los que son más jóvenes en la fe puedan comprender que los mensajes del Señor nos dio en el pasado son importantes en esta etapa de la historia terrenal. Nuestra experiencia pasada no ha perdido un ápice de su fuerza. Doy gracias al Señor por cada jota y cada tilde de la palabra seguida. Por la misma razón no me atrevería a relegar de las partes difíciles de nuestra experiencia. Usted no debe trabajar más de lo que le permitan sus fuerzas. Supongo que nuestra experiencia cambiará en el futuro, pero creo tanto en usted como yo que al envejecer en el servicio de Cristo y al hacer su voluntad, estamos obteniendo una experiencia del valor más elevado y del interés más intenso. Los juicios del Señor están sobre la tierra. Debemos trabajar con entera fidelidad y no poner todo nuestro ser en lo que hacemos con el fin de ayudar a otros a progresar hacia adelante y hacia arriba. Luchemos con todo ímpetu. Estemos siempre listos para animar a los cansados y abatidos. Podemos andar con seguridad únicamente en la medida en que andemos con Cristo. Que ninguna cosa disminuya el valor. Ayude a trabajar con fidelidad a los que se relacionan con usted. Espero encontrarme con usted en algunas reuniones que celebremos en el futuro. Usted y yo nos encontraremos entre los obreros más antiguos que están vivos y han mantenido la fe durante largo tiempo. Si no llegáramos a estar vivos cuando nuestro Señor venga, le pondremos nuestra armadura con dignidad santificada por haber cumplido las tareas que nos asignó. Hagamos con fe y esperanza lo mejor de nuestra parte. Mi corazón rebosa de gratitud hacia Dios por haberme concedido la vida durante tanto tiempo. Todavía puedo escribir acerca de los temas de la verdad bíblica sin que me tiemble la mano. Diga a todos que la mano de la hermana Elena de White todavía escribe palabras con instrucciones para el pueblo. Estoy terminando otro libro acerca de la historia del Antiguo Testamento y se refiere al libro Profetas y Reyes. Que el Señor lo bendiga, mantenga vivos su esperanza y su valor. Proteger el recuerdo de los pioneros. A medida que los dedicados a la obra de los comienzos del mensaje avanzan gracias a la abnegación y el sacrificio de sí mismo, Dios les daba su bendición. Tuvieron mucho que aprender, cometieron errores, necesitaron dirección y consejo constantes, pero tuvieron razones para la gratitud constante porque la obra fue delante y a pesar de la pobreza, falta medios. Estiraron cada nervio para hacer de la obra un éxito, para establecer edificios que eran necesarios para el desarrollo peculiar de la obra, y el Señor los guió en todas las circunstancias. Los que entraron más tarde en la obra para encontrar las cosas preparadas deben al menos intentar pagar la deuda que tienen con el Señor y los obreros que le antecedieron, llevando la verdad a nuestros territorios hasta que haya ido a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En cada país debe levantarse hombres y mujeres que llevar adelante la misma obra comenzada por los que han bajado al descanso. Debe protegerse el recuerdo de esos obreros pioneros y los obreros actuales deben aprender del tesoro de su experiencia para pasar de una línea de avanzada de la obra a otra, siguiendo los métodos declarados por el Espíritu Santo para estar en el mandato de Dios, afirmando los principios ordenados de la palabra, llevando la lucha agresiva a nuevos campos. Evitar la crítica a los pioneros. Vi que Dios no le agrada la disposición de algunos tienen
de murmurar contra los que han peleado las mismas batallas más pesadas, que han soportado tanto en el comienzo del mensaje cuando en la obra era difícil. Dios estima a los obreros de experiencia, a los que se fatigaron bajo el peso de las cargas agobiantes, cuando había solo unos pocos para ayudarles a llevarlas, y tienen un cuidado celoso por los que han demostrado ser fieles. Estaba disgustado con los que están prestos para encontrarles faltas y reprochar a estos siervos de Dios que han encanecido los establecimientos de la causa de la verdad presente. Que nadie desprecie a los que han sido elegidos por Dios, quienes pelearon resueltamente las batallas del Señor, que han entretejido al corazón, el alma y la vida en la causa y la obra de Dios, quienes han muerto en la fe, quienes son participantes de la salvación comprada para nosotros por medio de nuestro Salvador, portador y perdonador del pecado. Dios no ha inspirado a ningún hombre a reproducir sus errores. Tú que los presente a un mundo que yace en la maldad, ni a la iglesia compuesta de muchos que son débiles en la fe. El Señor no ha colocado sobre ningún hombre la carga de revivir las equivocaciones y errores de los vivos y los muertos. Quiere que los obreros presenten la verdad para este tiempo. No hablen de los errores de los hermanos vivos. Llámense al silencio ante las equivocaciones de los muertos. Que sus equivocaciones y errores estén donde Dios los ha puesto, arrojados a las profundidades del mar. Cuando menos hablen los que profesan creer la verdad presente sobre las equivocaciones y los errores pasados de los siervos de Dios, mejor será su propia alma, y para el alma aquellos quienes Cristo ha redimido con su propia sangre. Animarse unos a otros. Deseo intensamente que los ancianos soldados de la cruz, los que han encanecido en el servicio del Maestro, prosigan dando un testimonio directo en este sentido, para que quienes son más jóvenes en la fe puedan comprender los mensajes del Señor nos dio en el pasado son muy importantes en este periodo de la historia terrena. Nuestra experiencia pasada no ha perdido ni la mínima parte de su fuerza. Que todos tengan cuidado de no desanimar a los pioneros o hacerles sentir que es muy poco lo que puedan hacer. Su influencia todavía puede sentirse poderosamente en la obra del Señor. El testimonio de los ministros de edad será una ayuda y una bendición para la Iglesia. Dios velará por sus protestantes leales y fieles noche y día, para que llegue el tiempo cuando deban de ponerlas sus armaduras. Se les debe asegurar que están bajo el cuidado protector de aquel que nunca dormita ni duerme, y que centinelas incansables velan sobre ellos. Al saber esto y al comprender que permanecen en Cristo, pueden descansar confiadamente en la providencia de Dios. Otros fervorosamente para que la obra que hacemos en este tiempo penetre profundamente en el corazón, la mente y el alma. Las perplejidades aumentan, pero si como creyentes en Dios, anímense unos a otros. No bajemos el estandarte, sino mantengámoslos ordenado en el alto mientras contemplamos a aquel que es el autor y consumador de la fe. Cuando en las noches no puedo conciliar el sueño, elevo mi corazón en oración a Dios, y Él me fortalece y me da la seguridad de que permanece con sus siervos ministradores aquí en este país y en los países distantes. Me siento animada y bendecida al comprender que Dios de Israel sigue conduciendo a su pueblo y que continúe estando con ellos, incluso hasta el fin. He sido instruida para que diga a mis hermanos ministradores
que los mensajes que salen de sus labios están cargados con el poder del Espíritu de Dios, que si alguna vez hubo un tiempo cuando necesitábamos la dirección especial del Espíritu Santo, ese tiempo es ahora. Necesitamos una consagración total. Ya es tiempo de que demos al mundo una demostración del poder de Dios que obra en nuestra propia vida y en nuestro ministerio. El Señor desea que la obra de la proclamación del mensaje del tercer ángel sea llevada a cabo de una eficiencia cada vez mayor, así como la obra de todas las épocas para dar victorias a su pueblo. También este tiempo desea llevar una triunfante culminación. Sus propósitos para la Iglesia pide que sus santos creyentes avancen unidos, yendo de un poder a otro mucho mayor, que la de la fe pasen a una mayor seguridad y confianza en la verdad, en la justicia de la causa de Dios. Debemos permanecer firmes como una roca en lo que respecta a los principios de la palabra de Dios y recordar que Dios está con nosotros para proporcionarnos poder con el fin de enfrentar cada nueva experiencia. Mantengámonos siempre en nuestra vida los principios de la justicia para que progresemos en fortaleza en el nombre del Señor. Debemos retener como algo sacratísimo la fe que ha sido establecida por medio de la instrucción y aprobación del Espíritu de Dios. Desde nuestra experiencia más temprana hasta el momento actual, debemos considerar como algo preciosísimo la obra que el Señor ha estado realizando por medio de su pueblo en guardar sus mandamientos, la cual mediante el poder de su gracia llegará a ser más fuerte y más eficiente a medida que el tiempo avanza. El enemigo está procurando oscurecer el discernimiento del pueblo de Dios y debilitar su eficacia, pero si sus miembros trabajan siguiendo las directivas del Espíritu de Dios, Él abrirá las puertas de oportunidad delante de ellos para realizar la obra de edificar las ruinas antiguas. Su experiencia consistirá en un crecimiento constante hasta que el Señor descienda del cielo con poder y gran gloria para poner sobre sus fieles el sello del triunfo final. La obra que tenemos delante es de tal naturaleza que exigirá la acción de todas las facultades del ser humano. Requerirá el ejercicio de una fe poderosa y vigilancia constante. Las dificultades que enfrentamos a veces serán sumamente desalentadoras. La magnitud misma de la tarea nos consternará, y sin embargo, sus siervos triunfarán finalmente porque cuentan con la ayuda de Dios. Por lo cual, hermanos míos, pido que no desmayéis. Efesios 3:13. A causa de las experiencias angustiosas que les esperan, Jesús estará con ustedes, irá delante de ustedes mediante su Espíritu Santo para preparar el camino, el vuestro ayudador en toda emergencia. Fin del capítulo 1, la Edad Dorada. Bueno, hermanos, mañana continuaremos con el capítulo número 2.